Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y ese es el Top 10 donde estudiamos los temas históricos que nos unen de un lado y del otro del charco, temas históricos hispánicos. Y bueno, aprovechando que estamos en tiempo de Navidad y de Año Nuevo, pues vamos a hacer un Top 10 crónicas navideñas, ¿no? Y en cuanto a la Navidad, se dice que esta resulta ser una tradición de la cultura española, ¿no? La misma que con el pasar de los años llegó al Nuevo Mundo y por supuesto al territorio de la actual Venezuela, claramente como parte de todos los procesos que se llevaron a cabo justo en la época provincial, desde la conquista en adelante, ¿no? Y bueno, vamos a empezar este top 10 y en el número uno, pues hablar de Navidad es hablar de gastronomía, ¿no? Y de los platos navideños en Venezuela es la yaca, que es uno de los platos nacionales con cierta semejanza en forma y preparación con el tamal de otros países americanos. En Venezuela se consume este plato, como hemos dicho, en época navideña especialmente, ¿no? Y de las primeras menciones a la yaca es la hecha por Galeotto Chey, ¿no? En el viaje y descripción de las Indias de 1539 a 1553 de este cronista italiano, ¿no? Y se presenta la primera descripción testimonial de la elaboración de la yaca, y vamos a citarlo. Al maíz, abrimos comillas, lo ponen en remojo de un día para otro y lo muelen en ciertas piedras hechas como se ve en el margen, un poco curvas, dándole encima con otra piedra que se tiene en las dos manos. Pónese una india en cuclillas o arrodillada por un costado de la piedra, poniéndole encima en su lado cóncavo un puño del grano y un poco de agua, y con las piedras a dos manos lo va moliendo hasta que lo hace masa. Después hacen unas panelitas como pastillas de jabón y las envuelves en hojas del mismo maíz o de caña y poniéndolas a cocer en una vasija grande de tierra donde caben muchas, dándole a cada indio una o dos, y algunas veces las guardan tanto que se vuelven ácidas, y esta clase de pan llaman hallaca. Fin de la cita, ¿no? La primera mención hecha a la yaca, lo que actualmente es territorio venezolano. Otra de las menciones de la yaca viene del jesuita Filippo Salvatore Gili en 1780 y cita en su obra la experiencia con los indios del Orinoco. Y lo citamos brevemente: el pan de maíz me trae el recuerdo de la yayaca. Así la llamaban los españoles. Fin de la cita, ¿no? Y bueno, a mediados del siglo XVIII ya existía en Venezuela la yaca tal como hoy la conocemos, por lo menos en Caracas, ¿no? Y es común escuchar relatos sobre el origen de este plato de forma fantasiosa, ligada sobre todo a la leyenda negra antiespañola, asociada a la existencia de ingredientes europeos como las aceitunas, pasas o alcaparra, a que los españoles pues lanzaban sus obras a los esclavos, ¿no? Y hay otras versiones como la siguiente, citamos: cuando se construyó el camino de los españoles, vía que comunicaba La Guaira con Caracas, utilizaban a los indios como mano de obra. Estos consumían unos bollos o tamales de puro maíz. El consumo de solo maíz produce una enfermedad por avitaminosis que se llama pelagra. Por esa causa se les pidió a las familias caraqueñas que donaran sus sobrantes de las comidas para que los indios los pusieran en sus bollos, como lo hacían con sus esclavos y siervos. Fin de la cita, ¿no? Bueno, hay que decirlo, esto es falso, no existe documentación cabal, estos relatos y la forma de preservar la comida en el pasado no es igual que hoy. Poco probable que guardaran sobras. Las clases altas también eran una minoría de la población en aquella época, y sobre todo los ingredientes de la yaca, las pasas y las aceitunas, son importados de muy alto costo, imposible que sobraran. Y lo probable es que los españoles, buscando pues mejorar el tamal, entre otros platos precolombinos, incorporaron ingredientes europeos al relleno. Esta acción representa pues una adaptación al paladar europeo del español en América. Y bueno, el intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri cita sobre la yaca lo siguiente, abrimos comillas: es como un compendio ejemplar del proceso de mestizaje. En ella están la paz y la aceituna de romanos y griegos, la alcaparra y la almendra de los árabes, la carne del ganado de los capitanes pobladores de Castilla, el maíz y la hoja del bananero de los indios. Fin de la cita, ¿no? Bueno, sin duda, la yaca en Venezuela es un clásico de la Navidad y que tiene pues orígenes eh, prehispánicos e hispánicos, ¿no? Una mezcla de todo ese mestizaje. Vamos con el número dos. Y vamos a hablar un poco de arte también, ¿no? Y en imagen vamos a observar la pintura de la Sagrada Familia, que perteneció a la Pinacoteca del Conde de San Javier.
que es la antigua colección Carlos Manuel Moller, colección de sucesores de Alfredo Bulton en Caracas, ¿no? Y su pintor fue Francisco José de Lerma, quien nació en Santiago de León de Caracas, ¿no? Y perteneció a la clase de los pardos, a la que pertenecían los artesanos generalmente. Fue altamente reconocido entre los pintores activos en Caracas a principios del siglo XVIII, y su pintura parece influenciada por la pintura sevillana del siglo anterior, ¿no? Hay que decirlo. Esta pintura pues nos habla del nacimiento de Jesús en Belén, ¿no? La Virgen María, acompañado por la Virgen María y San José. Bueno, las fuentes consultadas fueron Bulton A, de Historia de la Pintura de Venezuela, tomo uno, de la editorial Arte, y también pues de oficio pintor, arte colonial, entre comillas, venezolano, de la colección Patricia Feld de Cisneros, ¿no? Así se llama la obra. Vamos con el número 3. Bueno, Santa Claus es español para los niños holandeses, y cita el divulgador histórico Javier Donce que en Holanda se refieren a él como Sinterklaas, una abreviación de San Nicolás, ya que la figura central en la mayoría de estas tradiciones es el obispo San Nicolás, un personaje legendario que trae regalos a los niños en su día especial. Aunque la celebración de los regalos ha variado a lo largo de los años y entre diferentes culturas, la mayoría de estas celebraciones se juntaron a finales del siglo XIX, trasladando la entrega de regalos en los países hispanos a la víspera de Navidad. No obstante, en algunos lugares de Europa se mantiene la tradición de abrir los regalos de San Nicolás la mañana del 6 de diciembre, día de San Nicolás, que se supone que murió un 6 de diciembre. San Nicolás de Bari fue un obispo católico que vivió entre los siglos 3 y 4 en Licia, actual Turquía, y es el origen de estas historias y leyendas. Una de las más conocidas narra cómo ayudó a tres jóvenes cuyo padre no podía pagar su dote. Nicolás, en un acto de caridad anónima, dejó caer monedas de oro por la ventana, y la reputación de San Nicolás se incrementó entre los devotos, y su famosa costumbre de obsequiar regalos de manera oculta fue la base para el Santa Claus tradicional que evolucionó a través del Sinterklaas, ¿no? Y para la tradición holandesa, por el contrario, San Nicolás Sinterklaas no llega desde Turquía, ni siquiera de Laponia. Para los niños holandeses, San Nicolás es español y llega en barco desde el sur de Europa a mediados de noviembre. No viaja solo, lo acompaña un sirviente llamado Zwarte Piet, Pedro el Negro, quien lleva el saco de regalos y desciende por las chimeneas para depositar los presentes en los zapatos de los niños. Esta figura ha generado mucha polémica en los últimos años, tanto que en 2014 un delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó al gobierno holandés que examinara la figura de Zwarte Piet en los desfiles de San Nicolás, debido a la posibilidad de que construyera una representación estereotipada del esclavo, ¿no? Y hay que recordar que para los holandeses es español, puesto que cuando muere San Nicolás es eh, su cuerpo llevado o enterrado en Italia, en la parte de Italia que pertenecía a la monarquía hispánica. Y claro, al hablar de San Nicolás, quien es el que trae los regalos, pues es hablar de una parte de la monarquía hispánica como lo fue la Italia hispánica, ¿no? Y es por eso que ellos lo ven como si San Nicolás llegaba de España, ¿no? Y regresando al tema de Swart Piet, apareció por primera vez en un libro ilustrado de 1850 titulado San Nicolás y su paje, de Jan Scheckman, ¿no? En esta historia, San Nicolás, el obispo de España, llegaba a Ámsterdam en un barco de vapor acompañado de su sirviente. Tras una ceremonia de bienvenida, compran dulces y libros, y por la noche recorren los tejados a caballo. San Nicolás registra en un libro qué niño se ha portado bien o mal antes de repartir los regalos, ¿no? Y bueno, esta leyenda de San Nicolás es el origen del mito de Santa Claus en los Estados Unidos. Recordemos que Nueva Ámsterdam, antes de que de llamarse Nueva York, era una colonia holandesa en la costa este de lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Y los colonos holandeses celebraban pues la festividad de San Nicolás. Aquella celebración se mantuvo de alguna manera con la llegada de los británicos, y tras la independencia de los Estados Unidos, el nombre de Sinterklaas se adaptó al inglés como Santa Claus, ¿no? Y la figura se popularizó en todo el país. Probablemente el culpable fuera Washington Irving, quien cambió el nombre en su historia de Nueva York de 1809.
Ya en 1863, Thomas Nast le dio a Santa Claus su aspecto de gordo, barbudo y alegre, incluyendo su atuendo rojo característico en las tiras de Harper Weekly, ¿no? Y bueno, posteriormente el mito de Santa Claus regresó a Europa, incluyendo Inglaterra, los Países Bajos y bueno, la misma Coca-Cola toma a este personaje para comercializar esta bebida que se hizo pues mundialmente famosa. Vamos con el número 4 de este top 10. Recordarles que este top 10 no tiene orden de numeración de importancia, si simplemente el número de numeración es al azar, ¿no? Bueno, en el número 4 hay que hablar es que hablar de Navidad también es hablar de música. Y la gaita zuliana es un género musical que tiene su origen principal en España y que es muy escuchado durante la época navideña en Venezuela, ¿no? Recordemos que el origen del término gaita es galaico-luso y viene del gótico gaits, que significa cabra, porque el fuelle de la gaita gallega se hace con el cuero del caprino, ¿no? En las primeras formas de gaita zuliana se conjugaron los cánticos de misa que enseñaban los misioneros católicos españoles en la Venezuela provincial o en la región del lago, mejor dicho. Y bueno, la percusión de las tamboras, el característico sonido cultural del furruco, las maracas y la charrasca, ¿no? El 4 junto a los cánticos españoles, representaban el aporte ibérico. La ejecución de los nativos como las maracas aportaba el estilo definitivo a esta nueva música. Entre las suposiciones sobre su llegada o nacimiento, se piensa que pudo entrar durante el proceso de, digamos, de conquista por el puerto de Gibraltar, ¿no? Ya que este fue el principal de la región en aquella época donde confluían o llegaban los españoles. Además, los españoles fueron los que introdujeron los instrumentos llamados vihuela, instrumento que podría calificarse como la madre de la guitarra y en consecuencia los instrumentos derivados de allí, ¿no? Del mismo modo, también especifica que la degeneración de la guitarra es el 4 en el caso de Venezuela. Este es el instrumento utilizado en la gaita desde sus inicios. Y bueno, la gaita zuliana es una combinación de instrumentos nativos e ibéricos y he aquí el porqué. En España para cantar villancicos utilizan el furro, que allá se llama zambomba, mientras que en Maracaibo se le conoce como el mandullo o furro. La tambora llegó a Europa procedente de África hace más de 1000 años y fue incorporado a los villancicos, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, como observamos en esta cuadra, en esta pintura de villancicos. Y por consiguiente, los españoles pues la suman al llegar a Venezuela a la música que ellos tocaban en las iglesias como villancicos que deriva en las gaitas, ¿no? Y bueno, existe una partitura que fue encontrada en las ruinas de un convento en el centro de Maracaibo, donde se puede leer la música y la letra en viejo castellano. El dibujo lo encontró Agustín Pérez Piñango con la gaita del glorioso de San Sebastián, que data del año de 1668. Según documento localizado en el antiguo Colegio Nacional de Maracaibo, trae la letra y la música en caracteres gregorianos y sería la gaita más antigua que se conoce. Vamos a escucharla brevemente, unos segunditos. Glorioso San Sebastián, mi Bueno, gaita esta es llora la por gaita ti. más antigua de Los todas y es de años la que época diste a provincial. mí, Voy que a siempre descansar. hacen Vamos con el número llorar. 5. Un artículo muy interesante sobre la Navidad en Coro, que fue de las primeras ciudades fundadas en Venezuela, es en la época, sobre todo fundada en época provincial, es el hecho por la Universidad Experimental Francisco de Miranda del Estado Falcón del Fondo Editorial UEFM, que nos cita lo siguiente. Los fieles católicos devotos en sus cofradías durante todo el año planificaban con sus párrocos las fiestas navideñas en sus respectivos templos durante la época de la colonia, entre comillas, ¿no? Estamos citando. Específicamente en el siglo XVIII, pero sus actividades navideñas no solo eran celebraciones rituales dentro de la iglesia, sino en las calles y plazas de la ciudad. Estas celebraciones navideñas se iniciaban con la bajada de los negros libres de la Sierra Falconiana, Santa María de la Chapa, para el repique del tambor y baile en la Plaza Real o Mayor el 30 de noviembre en la madrugada. Luego los fieles con buenos trajes celebraban el 5 de diciembre la fiesta de San Nicolás de Bari, con misa solemne cantada solemne cantada, parada militar, procesión con el santo, candelero o fogata y fuegos artificiales en las afueras de la ciudad de Coro, ¿no?
Continúan el día 16 de diciembre con las misas de aguinaldo, con parranca, novenario, los adornos, luces, pesebres y cantos, actividades de alegrías que se siguen desarrollando en los templos con gran fervor y devoción cristiana. En el mes de diciembre se buscaba embellecer el templo y se limpiaban el mismo con una planta olorosa llamada juncia y se preparaban para los festejos navideños adornando las paredes y altares con velas, cristales, cortinas, flores e imágenes del pesebre tallados en madera. Policromadas engalanados con vestimentas y joyas preciosas donde la fe conmovida ante tales representaciones derivadas en actos de devoción muy diversas, entre otras cosas, contribuía a pautar el tiempo espiritual de la ciudad. El 24, día del nacimiento del Niño Dios, se celebraban con solemnidad los actos propios navideños con cantos sacros, músicas y danzas, donde los repiques de campanas anunciaban o marcaban el inicio del evento. Con previos ensayos, los músicos tocaban los instrumentos tradicionales de la época: guitarra, oboe, flauta, flauta dulce, violín, arpa y violonchelo, grupo de instrumentos musicales que se pueden apreciar en un mueble coreano de época donde unos arcángeles le tocan a un pesebre de madera, que pertenece a la colección del Museo Arquidiocesano de Coro, ¿no? Y bueno, el 6 de enero, el día de los Reyes, después de la misa, las familias coreanas se unían todas para la entrega de los regalos a los niños en los templos de la ciudad. Una vez finalizado dicho acto, a las afueras de la iglesia se continuaba con las celebraciones con parrandas, poesías, pólvora, comidas y músicas por las calles. Los fieles animaban al resto de los vecinos a continuar las festividades. A veces se prolongaban dichas fiestas en las casas de los particulares a altas horas de la noche, donde incluían músicas y bailes, tratando de no llegar a los extremos como en otras celebraciones, a los muchos desórdenes en varias casas particulares donde se hacían velorios de altares en algunas festividades del año, sin los permisos eclesiásticos, donde los hombres y mujeres de dichas casas se prestaban para esas inmoralidades, caso que se enteró el obispo Mariano Martí en su visita pastoral en el Coro en 1773, donde cita: mando a los padres de familia que con ningún pretexto permitan en sus casas se realizan tales velorios y altares. Y bueno, y le pide a los curas y vicarios que sean celosos y que cumplan dichas disposiciones. Las celebraciones del Niño Jesús, o llamada por los pardos, dulce nombre de Jesús, festejaba en el convento de franciscano de la ciudad, era de mucha devoción para los coreanos. Tenía su escultura peregrina, cofradía y altar. Se celebraba con júbilo cada 14 de enero, donde los miembros de la hermandad se organizaban para lograr las actividades. La imagen del Niño Jesús, que aún se conserva en el Museo Arquidiocesano, era muy venerada, pero 6 días antes de la celebración solemne de su fiesta se hacían divertidas obras teatrales y corridas de toros en su espacio organizados para tal fin, ¿no? Y bueno, después de la Santa Misa, cantada en honor al Divino Niño, la cofradía del mismo nombre era dirigida por pardos, se vestían con sus mejores uniformes de milicia, hacían su parada militar en la plaza principal de la ciudad, al son de tambores y trompetas, y sacaban en procesión solemne a la imagen del Niño Jesús, presentado con base de plata adornadas de flores naturales. Los curas, diáconos, sacristanes y acólitos dirigían el camino acompañados con el estandarte de la cofradía, ciriales, cruz alta e incienso. Salían desde la iglesia del convento San Francisco para hacer el recorrido con cantos y fuegos artificiales por las calles de la ciudad, actividades que generaban un gozo espiritual para los creyentes y a su vez un alto costo a los miembros de las cofradías que con mucho orgullo cubrían todos los gastos. Prácticamente desde el 6 hasta el 14 de enero, la ciudad de Coro estaba en constantes fiestas, 9 días de celebraciones en honor al Niño Dios, a partir de las horas de la tarde-noche con actos civiles y religiosos, las cuales ayudaron a despertar una gran devoción por cada imagen del pesebre y por el venerado Niño Jesús, sin contar con las celebraciones previas, es decir, desde finales de noviembre hasta principios de enero, la ciudad de Coro vivía de constantes fiestas y parrandas. Bueno, interesante este artículo sobre cómo se vivía la época navideña en la ciudad de Coro, que como hemos dicho es una de las primeras ciudades fundadas durante la época provincial, ¿no? Y bueno, muy diferente a cómo se celebra en estos días de hoy, ¿no? O sea, llevaban pues casi eh, 2 meses, ¿no? De celebraciones.
Muy, muy diferentes épocas, sin duda alguna. Vamos con el número 6. Bueno, siguiendo con las hallacas, hay que hablar de un caso documentado en la época provincial, en el cual en 1746 el mulato libre José Casimiro Suárez se encontraba preso en la cárcel real de Caracas, luego que el tribunal eclesiástico sentencia que faltó a la palabra de casamiento dada a la parda libre Petronila Susana Moreno Mujica, luego de recibir dinero por parte de ella y su madre casándose con otra mujer en Puerto Cabello, en la ciudad de Puerto Cabello. Y bueno, la madre de Casimiro, la esclava Bernardina Suárez, recibirá una licencia de parte de su ama para iniciar una querella contra Petronila Susana y su madre acusándolas de hacerles un maleficio diabólico a su hijo mediante una hallaca y bueno, y tabacos que recibió en la cárcel por medio de una zamba de 14 años llamada Juana Agueda Sánchez, sobrina justamente de María Mujica, madre de Petronila. Y cita sobre este caso la historiadora e investigadora de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, Zuli Chacón M. Lo siguiente, abrimos comillas. La esclava Bernardina dice que madre e hija fueron a la cárcel un día a ultrajar con múltiples improperios a su hijo y que varios días después le fingieron amistad. Simularon perdonarlo y le enviaron con la zambita a los dos regalos, una yaca de carne, de esas que se hacen envueltas en hojas de plátano, y unos tabacos. Alega que al comerse la yaca instantáneamente, estando bueno en sana salud, lo perdió todo manifestando demencia y que ellas hicieron eso para vengarse de su hijo por haberse casado con otro y no con Petronila Susana. Y bueno, en este pleito declaran varios presos. El testigo dice que sintió miedo del cambio de conducta de Casimiro después de haberse comido la yaca y fumado pues los tabacos, que esa noche la pasó fumando todos los cabos de tabaco que los demás presos arrojaban al suelo y que por último había inclinado la mirada sin hablar con nadie. Otro preso interrogado dice que después de 2 o 3 días de haberse comido la yaca, perdió los sentidos y hacía mil disparates como desnudarse, tomar del suelo cabos de tabaco y chuparlos hasta enmudecer totalmente. Otro señala que al comerse la yaca se puso a hablar puras incoherencias y locuras. Fin de la cita. Y bueno, al final las pardas son llevadas a la cárcel, pero la Real Audiencia de Santo Domingo dictamina su libertad bajo la condición de pagar el costo del juicio, mientras José Casimiro pues evadió el castigo por no casarse con esa mulata, ¿no? Y bueno, una historia que tiene como protagonista la yaca, ¿no? Que es esa comida que no puede faltar en las mesas venezolanas durante la Navidad. Y sin duda alguna, pues uno de los primeros casos documentados en época provincial de este alimento, de la yaca. Vamos con el número 7. Ahora vamos con un artículo de nuestros amigos del Correo de Lara, ¿no? Un saludo para nuestro amigo Luis, director de esta página Correo de Lara. Bueno, es un artículo hecho por la investigadora Carmen Hernández sobre las Navidades en la época provincial venezolana. Vamos a citar a Carmen Hernández. Las primeras manifestaciones de celebración de Navidad se dieron en el contexto del régimen provincial. Las fuentes históricas se muestran poco reveladoras en torno al surgimiento de la tradición. Sin embargo, por conducto de los ritos de la Iglesia Católica y su empresa evangelizadora, están los primeros pasos para su establecimiento. Nada de banquetes, regalos y estrenos caracterizaron las Navidades de aquellos años de la Recoleta ciudad. El cabildo que reglamentaba las costumbres y tradiciones de Caracas había perdido su conexión o control sobre esa realidad a principios del siglo XVIII, al desconocer sus obligaciones de asistencia a las fiestas religiosas en las que la ciudad hacía votos a sus patronos y santos. Por ello comisionó a quien fuera el primer historiador de Caracas, don José de Oviedo Ibáñez, en 1703 para que rehiciera las tablas de fiestas, pero este encargo solo estuvo concluido para el 17 de noviembre de 1710. En el mes de diciembre se celebran 3 eventos religiosos de obligatoria asistencia del ayuntamiento. El 8 y el 9 relativos a la concepción de Nuestra Señora en la catedral y el convento de monjas, y el 26 cuando se festejaba el segundo día de Pascua. Pero no todo se quedaba entre los muros de la iglesia y los conventos de Caracas. Había otras costumbres caraqueñas que testimoniaron el entusiasmo del pueblo por la Navidad a través de espectáculos que representaban las escenas bíblicas del nacimiento de Jesús en pesebres y Jerusalénes. Estas representaciones se hacían en los corrales de gente humilde o en residencias de familias blancas decentes y visibles, según nos dice José Antonio Calcán.
Para ello se improvisaban tablados o tarimas donde se reproducían escenas de la casa de la Santísima Virgen, el Templo de Jerusalén, el Portal de Belén y la casa de Zacarías. A principio fueron representados con muñecos o marionetas para luego hacerlo con personas. Tal costumbre adquirió también la categoría de espectáculo empresarial, como ocurrió en la ciudad en 1787 por iniciativa de Manuel Barbosa, quien logró autorización para su representación del gobernador Juan de Guillermo. Para 1794 se había generalizado el espectáculo de los nacimientos vivos en Caracas, pero la censura se hizo presente por las mismas causas anteriores, lo que llevó a determinar a las autoridades civiles y eclesiásticas a prevenir transgresiones, prohibiendo la asistencia de ambos sexos al espectáculo de Manuel Barbosa, sino una representación para hombres y otra para mujeres, eso sí, bajo el cuidado de un sacerdote. Bueno, esto es lo que señala la investigadora Carmen Hernández para el Correo del Arte. Vamos con el número 8. Y bueno, hay que recordar la figura de Sir Robert Kerr Porter, que fue designado en octubre de 1825 cónsul y encargado de negocios de Gran Bretaña en La Guaira, Caracas, con la anuencia de Simón Bolívar. Llegó a Venezuela el 28 de noviembre de 1825 y permaneció durante 15 años, en donde apuntó en sus memorias de nombre diario de un diplomático británico en Venezuela. 1825-1842, sus observaciones de las costumbres venezolanas. Algo que Kerr Porter detestaba eran las costumbres religiosas católicas, quizás por sus creencias como protestante, ¿no? Y bueno, lo deja plasmado cuando señala y hace constar en sus memorias del día 5 de febrero de 1828, criticando los pesebres o los nacimientos vivos, como se les llamaba en la ciudad de Caracas en aquel momento. Y cita lo siguiente en este año de 1828. Abrimos comillas. Fui Ya lo voy a citar. Ajá, abrimos comillas. Fui con el señor Stopford y varias otras personas a casa de un coronel para ver una cosa que llaman nacimiento, representación del nacimiento de Cristo. Es un horror. Una colección de juguetitos alemanes que movidos por un canalito de agua corriente en una habitación separada, soldados, molinos de vientos, lavanderas, monstruos con cabezotas, patos, pelícanos y bestias salvajes activan sus mecanismos de llamada y sobrevivencia. Casas e iglesias de cartón cubren aquí y allá la tarima de madera de este ejemplo de disparate e infantilismo humano a edad avanzada. En una construcción de papel hay una representación hecha con muñecas de la Virgen, el Salvador y los Reyes Magos, y colgados de clavitos en la puerta hay 4 o 5 ángeles con comisiones rosados de seda y sandalias, cada uno de ellos equipados con un instrumento musical, desde el cello a los címbalos y el bombo. La verdad es que me avergoncé de mi propia estupidez al contemplar siquiera un segundo semejante barbaridad. El autor, coleccionista y propietario es un coronel retirado de unos 60 años. Hay vela, aceite y agua maloliente, la cual supongo habrá circulado o recirculado por lo menos 500 veces. Esta cosa se llama aquí un nacimiento vivo y es una especie de drama sagrado que interpreta en casas particulares los negros, sus amos y otras personas. Nunca pude lograr que mis sentimientos soportaran esta congregación de olores. Fin de la cita. Bueno, un hater de la Navidad, un Grinch de la Navidad del siglo XIX, es el que es Robert Porter, pero bueno, por supuesto, al ser protestante veía pues estas costumbres católicas de una manera pues que no le agradaba, aunque curiosamente hoy en día los protestantes suelen celebrar a viva voz pues las épocas navideñas. Vamos con el número 9. Y cito el artículo Navidad entre la historia y la leyenda de Adriano González León, que es de la Fundación para la Cultura Urbana sobre la tradición hispana histórica en los Andes, lo siguiente. Abrimos comillas. En los Andes la tradición se mueve más robusta. Mérida es sabia en la artesanía de los pesebres, en la elaboración de objetos de anime, en las maravillas de los juegos artificiales. Las crónicas hablan del famoso pesebre de la señorita Chaparro, en el cual se reproducían todos los pasajes de la historia sagrada. Y a falta de un manzano, un lechoso hacía de árbol del paraíso. Los cohetes que enrojecen el cielo anuncian las farándulas, un ceremonial en que se simula al niño caminando. La gente se alumbra con velas mientras acompañan el paseo que se hace de la imagen sobre un lienzo. Y todos esperan el 6 de enero, cuando entrarán por ejido los Reyes Magos.
los caballos enjaezados, seguidos de siervos y muchachos disfrazados de indios. En San Cristóbal, los barrios de Sabana Larga, Machirí, Pueblo Nuevo y Paramillo se reparten los oficios sagrados y las capitanías elaboran programas confiando su redacción a los poetas populares. La banda del Cabildo abre la madrugada con su música y se ve hierba y mistela. Fin de la cita, ¿no? Curioso cómo se conservan pues las tradiciones hispánicas, sobre todo en los Andes de Venezuela. Vamos con el último de este top 10. Recordarles también que si quieren que toquemos algún tema en específico en nuestro top 10 pueden comentarlo en la parte inferior de este vídeo, la cajetilla de comentarios, y si quieren que toquemos algún tema en particular en nuestro top 10, ¿no? Bueno, en este número 10 ya cerrando este top 10 de crónicas navideñas hispánicas. Sabemos que entre las celebraciones de Navidad se encuentra la del Año Nuevo o Nochevieja, y es que es hablar del último día del año y hay que recordar el origen del calendario que rige el mundo, el calendario gregoriano o de Salamanca, ¿no? Y la iglesia antes del año de 1582 tenía un problema por no poder controlar el tiempo y no tenerlo reglado de una manera exacta, ¿no? Regía el calendario juliano instaurado por Julio César en el año 46 a.C. Y el calendario juliano se basaba en el calendario egipcio, el primer calendario solar conocido, y estableció la duración del año en 365,25 días. Este no se ajustaba bien al movimiento real de la Tierra alrededor del Sol, y las fechas del almanaque descuadraban cada año, ¿no? Y la Universidad de Salamanca fue decisiva en la reforma del calendario. Hoy su calendario es el calendario civil de la humanidad. Matemáticos de esta universidad española realizaron dos informes en 1515 y en 1578 a petición de los reyes Fernando el Católico y Felipe II y de los papas León X y Gregorio XIII, ¿no? Sus estudios resultaron decisivos para cuadrar los ritmos del Sol y la Luna. La omisión de un día bisiesto cada 152 años supuso un perfecto cálculo astronómico. Y estos cálculos fueron utilizados por matemáticos vaticanos para reformar el calendario publicado por Gregorio XIII en el año de 1582. Los primeros en adoptar el calendario actual fueron los territorios de la monarquía hispánica, es decir, España y sus virreinatos en América, incluyendo por supuesto la provincia de Venezuela, Filipinas, los territorios italianos españoles como Bari, de San Nicolás de Bari, y Portugal, ¿no? En aquel entonces bajo dominio español, ¿no? Además de los estados pontificios. Por orden de su majestad el rey Felipe II, 11 días de octubre del año de 1582 desaparecieron. Las personas se fueron a la cama el día 4 y se levantaron el día 15. Inglaterra pues esperó para cambiar el calendario hasta el año de 1752 y Rusia hasta el año de 1918. Por eso hay confusión en la fecha del deceso de los dramaturgos Miguel de Cervantes y William Shakespeare, ¿no? Porque murieron el mismo día de 1616, pero en realidad con 11 días de diferencia, ya que en España seguía el calendario gregoriano e Inglaterra el juliano, ¿no? El antiguo. Y bueno, esa reforma del año de 1582 fue el inicio de la globalización mundial al imponer una fecha y hora al mundo, proceso que se inició en Salamanca y bueno, sigue vigente hasta actualmente, ¿no? O sea, hasta hoy en día. Y bueno, por eso es que celebramos eh, el fin de año, o sea, este 31 de diciembre, gracias a este calendario gregoriano, ¿no? Estudiado y hecho por la Universidad de Salamanca, gracias a sus matemáticos. Así que bueno, hemos llegado al final de este top 10 crónicas navideñas hispánicas y bueno, aprovecho para desearle una feliz Navidad, que estén acompañados de las personas más queridas y sus familiares y también un fin de año, ¿no? Y que este año entrante pues sea lo más beneficioso para ustedes y con las mejores vibras en este año entrante 2025. Y bueno, desde Venezuela Provincial decirles que vamos a seguir con nuestros artículos de investigación históricos que siempre estamos publicando diariamente, tanto en Instagram como en Facebook. Recordarles que si les gustó este video,
darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial, ¿no? Con tan solo 1 euro, pues lo que puede costar una lata de refresco en un supermercado, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarles un fuerte saludo y abrazo y una feliz Navidad y Año Nuevo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomé Lizam, Domingo González, Miguel Curbelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube África del Valle y Antonio Miraquian, que esa es otra forma de apoyarnos en nuestros proyectos, de nuestro proyecto, haciéndose miembros en nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial. No dejen de suscribirse y darle a la campanita para siempre estar pues informados de todo el material que subimos, como estos top 10 o las entrevistas que le llevamos junto a historiadores y divulgadores históricos del mundo hispano en general. Así que bueno, amigos, hasta una próxima oportunidad y chao, chao. Adiós, felices fiestas.